dentro de la lista de especies que podrían desaparecer. Hablamos de la ranita de Darwin. Tras la salida del decreto que pretendía protegerla desde Contraloría, el gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente reingresaron esto a Contraloría, la cual firmó la aprobación para proteger, dándole entonces el marco legal clave para tratar de mantener con nosotros esta especie. Queremos saber más de ella porque para apreciar las cosas tenemos que conocerlas y Megatiempo es el espacio indicado para hacerlo. Conversamos a esta hora y nos conectamos con Andrés Valenzuela, presidente de la ONG Ranita de Darwin. Andrés, bienvenido a Megatiempo. Hola Alejandro, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Queremos aprender de la ranita de Darwin, que nos cuente características, dónde habita y cuál es su situación actual en Chile. Sí, claro. En verdad hay dos ranitas de Darwin. Ya. La ranita de Darwin del norte, que habita desde Zapallar hasta Concepción por la cordillera de la costa en Chile. Lamentablemente esa especie, la ranita de Darwin del norte, no se ve desde el año 1981 y hoy día se piensa que podría potencialmente estar extinta. Y la otra ranita de Darwin, que es la que podemos ver en los videos en pantalla, es la ranita de Darwin del sur, que se encuentra desde Concepción hasta Aysén y también en una franja pequeña en la cordillera de los Andes en Argentina. Y de esta especie sí conocemos varias poblaciones y es la que hemos estudiado más en los últimos años. Ya, cuéntanos de eso. ¿Cuál es el estado actual de esta especie en el sur del país? Lamentando, por supuesto, que no haya avistamiento de la ranita de Darwin del norte, pero de la del sur. La del sur, a pesar de que todavía existen poblaciones en la naturaleza, aún así se encuentra categorizada como en peligro. Y la causa de este estado es que se ha perdido una gran parte de su hábitat, que es el bosque nativo, pero también tiene dos amenazas importantes que son una enfermedad de la piel de los anfibios que se llama la quitridiomicosis, que es producida por un hongo microscópico que afecta a los anfibios y la ranita de Darwin es muy susceptible. Y también el cambio climático pensamos que es una amenaza importante para la ranita de Darwin del sur. Está en peligro. Eso significa que está a un paso de la siguiente fase, que es el peligro de extinción, ¿no es verdad? Sí, en peligro es una de las categorías más malas de conservación. Luego de eso viene en peligro crítico y ya la siguiente es extinta. Entonces un estado bastante crítico de conservación. Sí, tú nos dices el cambio climático, esta enfermedad que nos describes, pero también creo, ¿no? Y dime tú si estoy en lo correcto, es la falta de hábitat, porque muchos de los bosques del sur de Chile, de los bosques más templados, de los bosques lluviosos, han ido desapareciendo y salvo en los parques nacionales, reservas nacionales, no los encontramos en otras zonas. ¿Es esta la causa fundamental para tenerla en peligro a esta especie? Sí, correcto. Esa es la amenaza principal. Y en la ranita de Darwin es un caso bien específico porque esta especie solo vive en el bosque, es especialista de bosque y esta especie prefiere o necesita bosques antiguos, maduros. Y esos tipos de bosques nativos, antiguos, milenarios, quedan mucho menos en el sur de Chile y esa es su principal amenaza. ¿Y por qué necesita de esos bosques? Es porque esta especie, y esa es su característica principal, y de hecho es tan llamativo que en el mundo conocemos alrededor de 9.000 especies de anfibios. Y de esas alrededor de 9.000 especies, existe solo una especie que tiene esta característica, que es la ranita de Darwin del sur. Y es que el macho de la especie, el macho, cría a los renacuajos. Los renacuajos son los que normalmente en la otra especie de ranita y sapito nosotros vemos nadando en el agua. Pero en esta especie, y ahí se puede ver en uno de los videos, el macho cría a los renacuajos dentro del saco vocal. ¿Qué es el saco vocal? Es una estructura que tienen las ranitas de Darwin debajo de la boca, que es la misma estructura que las ranitas y sapitos ocupan cuando cantan. Cuando uno ve estos videos de ranitas y sapitos cantando, ese es el saco vocal. Y dentro de ese lugar la ranita de Darwin macho pone los renacuajos. Y ahí los renacuajos se van a desarrollar durante toda su vida de renacuajo hasta que se transforman en pequeñas ranitas. Y cuando ocurre esto, que es lo que se conoce como la metamorfosis, el macho libera a las ranitas al suelo del bosque. Y este comportamiento único en el que el macho
es como que se preñara o embarazara. No está en ninguna otra especie de anfibio en el mundo y por eso la especie es súper conocida incluso en otras partes del mundo. Mira, qué lección más tremenda. ¿Podemos ahondar en eso? ¿Cómo es el proceso de fecundación de esta especie? En los anfibios en general la fecundación es externa, entonces el macho con la hembra se aparean y la hembra libera los huevos en el suelo del bosque. Y ahí en ese lugar el macho fecunda los huevos en el suelo del bosque y los huevitos son huevos pequeños, como de medio centímetro, que están escondidos en el suelo del bosque entre el musgo, la hojarasca, los helechos. Y en ese lugar los huevitos se van a desarrollar como por un periodo de 10 días más o menos. Y luego de eso el macho los toma y los incorpora en su saco vocal. Ah, perfecto. ¿Y cuánto tiempo están ahí? En promedio alrededor de 2 meses, pero puede variar dependiendo de la temperatura del ambiente. Y ahí veían el proceso de metamorfosis entonces de renacuajo a ranitas. Exacto, es el proceso en que se transforman en ranitas, les salen las 4 patitas y ya pueden ser liberadas al suelo del bosque porque ya en esa etapa se pueden alimentar por ellas mismas. ¿Cuántas ranas pueden salir de un proceso de fecundación? El número es bien increíble porque hay que pensar que la ranita de Darwin no es muy grande, los machos son alrededor de 3 centímetros cuando son adultos y está descrito que pueden tener hasta alrededor de 20 renacuajos dentro del saco vocal, alrededor de 20. Lo más común es alrededor de entre 5 a 10, pero hay en algunos lugares que los machos pueden tener hasta 20 renacuajos al mismo tiempo dentro del saco vocal. Y de hecho esa que se ve en el video era uno que tenía muchos renacuajos. Ahí se ven los renacuajos moviéndose en el saco vocal. Oye, se pasó. ¿Y de esos cuánto llegan a la adultez? ¿Cuál es el porcentaje de renacuajos o de pequeñas ranitas que llegan a ser adultas? El porcentaje nunca lo hemos calculado exactamente, pero debe ser al menos un 20-30% de ellos que llegan a ser adultos. De hecho, la ranita de Darwin, esto lo hemos estudiado bien, pueden vivir hasta 10-15 años en la naturaleza. Pueden vivir bastante tiempo. Para su tamaño, que son bien pequeñitas, tienen una longevidad bastante larga. ¿Cuál es el tamaño, Rox? El tamaño de los adultos es alrededor de 3 centímetros, ese en promedio. Ah, son súper pequeños, claro. Muy pequeñitas, sí. Mira. Y cuando nacen, los pequeñitos que el macho libera al bosque, miden menos de 1 centímetro. Son muy pequeñitos. Como entre 5 milímetros a un centímetro. Y ellos necesitan entonces bosques, que no es sinónimo de plantaciones, porque alguien me puede decir, oye, yo voy para el sur y veo árboles por todos lados. Claro, o sea, son plantaciones productivas, no sé, pino, eucalipto y otras especies de rápido crecimiento que son para fines económicos. Pero los bosques tienen una historia, tienen una identidad, son variados. Y entre todas las riquezas ecosistémicas, no solamente son los bosques, están, no sé, los helechos, las enredaderas, las aves, toda una biodiversidad y entre ellas la ranita de Darwin. Ya, oye, es que yo me fasciné con toda la descripción que nos has hecho de la especie. Yo creo que la gente que nos está viendo también se maravilla cada vez que uno se interioriza, no solamente con la ranita de Darwin, con cualquier especie animal o vegetal o del mundo fungi también. Ya, pero hablemos de este plan que han presentado ustedes para ayudar a el Plan Recoge. ¿Qué es el Plan Recoge? Cuéntanos un poquitito de eso. Sí, esa es buena pregunta porque ha salido harto en los medios, pero no todas las personas están enteradas de qué se tratan estos planes. Los planes Recoge son un instrumento administrativo que se creó con una ley hace varios años atrás. Y existen planes Recoge, hasta el momento existen para otras especies, por ejemplo, de algunos mamíferos, aves, algunas plantas, ya existen planes Recoge. Pero este va a ser el primero para una especie de anfibio, y en este caso de las ranitas de Darwin. ¿Y qué son los planes Recoge? Son un instrumento, como dije, administrativo del Ministerio del Medio Ambiente, que permiten coordinar de mejor forma el trabajo que realizan organismos del Estado, pero coordinarlo de mejor forma también con las organizaciones de la sociedad civil, como ONGs o universidades, incluso empresas que están interesados en proteger a la ranita, y este instrumento permite una mejor coordinación
Y el plan recoge de hecho un documento bastante extenso que tiene como 60, 70 páginas. Y el componente más importante es una tabla con acciones concretas, actividades que queremos realizar para proteger a las ranitas de Darwin. Y cada una de estas acciones tiene ciertos responsables, que pueden ser organismos del Estado, pero también colaboradores de la sociedad civil, y que tienen estas acciones concretas para proteger a estas especies. A ver si podemos enumerar las principales acciones que tú detallas en el trabajo. Sí, las principales van desde protección del hábitat y, por ejemplo, restauración del bosque y protección activa del bosque. También hay acciones para mitigar activamente los impactos negativos de esta enfermedad que les mencioné, la quitridiomicosis. Tiene también acciones de concientización, difusión, educación para generar mayor entendimiento de la particularidad de la especie y también un mayor nivel de compromiso de las personas en su protección. Y también incluye acciones de monitoreo, investigación para poder estar atentos a cualquier situación que afecte a esta ranita y que podamos tomar acciones oportunas y rápidas para protegerlas. Y con ese fin, ¿ayuda el que finalmente se haya aprobado este decreto para proteger a las ranitas de Darwin? Sí, exacto. Ya con esta toma de razón de Contraloría del decreto que aprueba el plan recoge, el plan ya se encuentra listo para ser publicado en el Diario Oficial, y una vez que sea publicado en el Diario Oficial entra en vigencia y ya podemos ponernos a trabajar en la implementación de estas acciones. Y hay otra cosa súper importante, que el plan nace de un trabajo colaborativo de mucho tiempo. Hace más o menos 10 años que nos juntamos con diferentes organizaciones y dentro del marco de una iniciativa que llamamos la Estrategia Binacional de Conservación de las Ranitas de Darwin, porque también incluye a organizaciones de Argentina y de otras partes del mundo. Y con esta iniciativa y esta colaboración de diferentes instituciones logramos con ONG Ranita de Darwin presentar este borrador de plan recoge. Entonces un trabajo colaborativo tanto de organismos del Estado como de organizaciones de la sociedad civil. Perfecto. Y además, tú como presidente de la ONG Ranita de Darwin, ¿qué otras labores se realizan para conocer un poquito más del trabajo de ustedes? Sí, con la ONG Ranita de Darwin somos la primera organización sin fines de lucro en Chile que nos dedicamos exclusivamente a proteger, estudiar y difundir el conocimiento de los anfibios de Chile y sus hábitats, principalmente el bosque nativo. Y tenemos diferentes proyectos desde investigación científica, tenemos varios científicos y científicas en la organización, pero también realizamos trabajo, por ejemplo, directo de conservación con propietarios y propietarias privadas en el sur de Chile, donde con ellos tenemos un programa de conservación de tierras que se llama Yo Protejo Mis Ranitas, donde estas propietarias y propietarios se comprometen a proteger el hábitat de las ranitas de Darwin y otros anfibios, y tomar ciertas medidas para activamente proteger a estos animales y sus ambientes. Ahí está, lo estoy siguiendo a partir de ahora ya. @Ranita de Darwin ONG en Instagram. Ahí está. Mira, tienen más de 30.000 seguidores, así que ya estamos siguiendo. ¿Reciben colaboración de nuevos socios, gente que se quiera integrar a ustedes? ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, uno de nuestros valores es ser colaborativos, entonces siempre estamos buscando personas interesadas en colaborar con nosotros, tanto desde organizaciones como personas individuales. Y nos pueden escribir a través de redes sociales o a través de nuestra página web, y nosotros siempre estamos atentos ahí a generar esas nuevas alianzas. ¿Eres optimista con todo esto, con este decreto, con el plan recoge de ustedes, que se puede salvar finalmente esta especie o extender su periodo con nosotros? ¿Cuál es la proyección que hacen ustedes y las acciones más urgentes que se necesitan para las que ya tenemos sigan viviendo, como dices tú, casi una década? Sí, es buena pregunta. Y yo sí soy bien optimista. Primero porque este es un paso histórico, un hito para la conservación de anfibios en el país. Este es el primer plan recoge para anfibios en específico. Lo segundo, por lo que soy optimista, es porque he visto, la reacción del público a la situación del retiro del decreto y el apoyo de la ciudadanía a la protección de la ranita,
pero también he visto a lo largo de los años el compromiso de diferentes organizaciones que están colaborando en proteger a estos anfibios. Yo creo que eso es lo que se necesita para recuperar a nuestra fauna silvestre. Y ejemplo, en el mundo tenemos muchas partes de cómo se puede recuperar la fauna silvestre, cómo se puede recuperar la naturaleza. Solo falta el compromiso, y estos instrumentos como el Plan Recoge son muy importantes para ir avanzando en esa dirección. Usted se especializa en la ranita de Darwin, pero me imagino que en sus investigaciones, en sus análisis de campo, se dan cuenta también de otras especies que necesitan también del cuidado de los seres humanos, de instituciones como la de ustedes. Si ampliamos un poquitito la mirada y dejamos la ranita de Darwin, tú en lo personal o la ONG que presides, ¿se han dado cuenta de otras especies que sea urgente proteger también? Sí, claro, hay muchas especies que necesitan protección inmediata, y de hecho eso es relevante porque todas las especies están interconectadas. Si una especie se ve afectada, es muy probable que también se vean otras especies afectadas. Entonces tenemos ejemplos de mamíferos, no sé, en el sur de Chile tenemos especies como zorrito de Darwin, que son muy importantes en los ecosistemas, pudú, aves, un sinnúmero de especies. En realidad la lista de especies que necesitan acciones de conservación es bastante larga, pero también protegiendo a estas especies que pueden ser como paraguas, como la ranita de Darwin, y al proteger su ambiente, el bosque nativo, uno a través de esas acciones también está protegiendo muchas de estas otras especies. Entonces también hay que considerar que la conservación no es aislada. Uno, al proteger una especie y sus ambientes, también está favoreciendo otros integrantes de esos ecosistemas. ¿Qué depredador tiene la ranita de Darwin, aparte del ser humano, digamos, y la pérdida de hábitat? Los principales son aves y serpientes. En general también las serpientes son depredadores de anfibios. Pero esta no es una amenaza, son sus depredadores naturales, y ellos han coexistido con eso por mucho tiempo. Pero en principal aves, algunas aves de bosque, por ejemplo como los chucaos, wet, y serpientes, y también pensamos que algunos mamíferos, pero con menor frecuencia probablemente. Perfecto. Y la última. Función ecosistémica que cumple la ranita de Darwin, para ir cerrando, porque me entusiasmé con la especie. Está bien, Alejandro, gracias por el interés. La función ecosistémica de la ranita de Darwin tiene varias, pero una de las principales es que los anfibios son controladores de plagas que puedan ser molestos para el ser humano. Por ejemplo, como insectos, como mosquitos. Los anfibios se alimentan de estos animales y son controladores naturales de estas plagas. Y de hecho, en otras partes del mundo tenemos evidencia científica que con la desaparición de algunas especies de anfibios han aumentado, por ejemplo, enfermedades en humanos que son transmitidas por mosquitos. Y ahí uno ve la importancia que tienen estos animales, no solo en el ecosistema y en otras especies de fauna y plantas, pero también en el ser humano. Ya, pues ahí están seguidos en Instagram. Si usted nos está viendo, sígalos también, @ranita de Darwin ONG. Hemos aprendido de esta especie y también del Plan Recoge, que junto con el músculo que entrega el Estado a través de los decretos de protección busca sacarla de la lista de peligro a esta especie fabulosa que está en el sur de Chile. Y todo esto nos lo ha ilustrado Andrés Valenzuela, presidente de la ONG Ranita de Darwin, aquí en Megatiempo. Andrés, muchas gracias, éxito y que le vaya bien a usted y por lo tanto a la ranita de Darwin y a los ecosistemas del sur del país. Muchas gracias. Ahí está. Ya, pues.